Bien, estamos ya de regreso en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado hablando sobre cómo la ley sanciona o tipifica el delito de soborno o cohecho. A propósito de un reciente caso ya archivado aparentemente sobre un funcionario específico del Ministerio de Salud Pública y por supuesto con el caso más sonado en la historia de la judicatura dominicana, que son los sobornos de Odebrecht. Mucha gente, el juicio tiene ya realmente 3 años, o 3 años o 4 años. ¿Qué tiempo se supone que vamos a tener en el país una sentencia definitiva? Porque cuando se hizo la última reforma del sistema judicial, el alegato era de que esa reforma iba a agilizar los juicios de todo tipo, ¿no? Y hay quienes tienen muchas dudas aquí de que este juicio supuestamente sobre soborno continúe por tiempo indefinido y que no se llegue a ninguna solución. ¿Qué opinión tienen ustedes como abogados de este caso? Bueno, solamente por el ejercicio de los recursos y las distintas instancias que ha tenido que recorrer ese expediente, porque estuvo en la Suprema primero, y luego al perder el fuero privilegiado, uno de los encartados, que era senador, Galán. Entonces eso retorna a primera instancia. Y luego ahí hay una cantidad de eventualidades que uno, digo, en mi caso, que lo que soy es simplemente un consumidor de información, porque no tengo vínculos con el expediente, pero el hecho solamente de que hay una situación de archivo, que sí es definitivo, que cuáles son sus alcances, ya eso va a plantear una situación que va a enrarecer muchos expedientes. Y no me parece que por la complejidad del caso y el entrelazamiento estrecho que hay, porque el sobornante es un único ente, que es una empresa multinacional constructora, no van a desglosar los expedientes. Porque ya incluso Galán retornó, me imagino que va a fusionarse todo en el mismo proceso, porque no había empezado el juicio de fondo, y me parece que deben estar todos juntos. ¿Me equivoco, Carlos? Están todos juntos ya. Okay. Ya se está conociendo con los 6. Porque hay una situación ahí que yo como abogado no alcancé a entender. Un archivo definitivo, pero que nunca se homologó ni se judicializó, que el Ministerio Público dice que se encuentra ahí, oh sorpresa, que se le notificó a una gente, que a otros. No sé, hay una cantidad de situaciones ahí que solamente lo enmarañado de ese proceso, en términos procesales, puede hacer que eso dure cualquier cantidad de tiempo. Además, recuerda que las sentencias no son definitivas en primera instancia. Eso tiene la vía recursiva en apelación y luego cassación. Por eso, caso, yo quiero decir algo también acerca de lo que dijo Valentín. La negociación existe, Carlos y Valentín, existe en este país. Lo que pasa es que la negociación se da a otro nivel. Al corrupto no le va a convenir nunca ir a negociar una condena menor, porque en el intermedio hay tantas eventualidades de corrupción en el sistema de justicia, que sale más barato seguir sobornando para adelante. Señor, este es un país en donde el dinero que le dieron de soborno a una jueza se contó arriba del escritorio del presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque yo no sufro de amnesia. Oye, pero ¿de mano de quién? De un consejero del Poder Judicial. Eso no se ha conocido. Ese dinero se contó ahí. Y todos vimos espantado lo que pasó en un juicio, en plena audiencia. Un abogado enrostrado a quien presidía el juicio en la corte, pero fue un abogado y le dice el nombre, que es el esposo de la jueza que lo está juzgando. Y nosotros los que somos abogados que están en ejercicio sabemos lo que estamos hablando. O sea, este es un nivel de descomposición moral que hay tal. Esto es sistémico. Que tú le sacarle el tapón a la isla, para ahí se hunde y a ver qué queda que flote. Y que pueda el juicio, el expediente de Odebrecht ha sido señalado como muy simbólico por el hecho de que figura como parte de las promesas que se han hecho por el cambio político para sancionar lo que ellos llaman años de corrupción y de impunidad. ¿Eso no podría de alguna manera agilizar el proceso? Bueno, yo me voy a tomar la libertad, porque aquí el gran conocedor del caso es el maestro Carlos Salcedo, que ha estado haciendo ha tenido una brillante participación en el mismo y que tiene, conocimientos al dedillo del meollo del asunto, de las intríngulis procesales. Pero yo creo que Odebrecht es un caso que debe acelerarse,
debe, y creo que tiende a acelerarse por la capacidad que tiene en el conocimiento diario de procesos por parte del tribunal colegiado que lo está conociendo en la actualidad. No así pasa con la Suprema Corte de Justicia, que esporádicamente, excepcionalmente, puede conocer uno u otro caso cada 2 años, cada 3 años, quizá, quién sabe. Entonces, la agilidad procesal para el despacho de situaciones que se dan en el introito de un proceso, valga la mala utilización del idioma, esta capacidad de respuesta que tienen los jueces de primer grado, que conocen a diario una multiplicidad de procesos, que conocen incidentes, que responden a incidentes, que resuelven los asuntos de las objeciones que se dan durante el desarrollo del proceso, va a posibilitar, va a permitir montarse en un vehículo procesal más ágil para la solución del proceso Odebrecht. Quiero decir lo mismo que dije en off, y lo quiero decir con toda la responsabilidad que siempre me ha caracterizado, y no quiero que se entienda bajo ninguna circunstancia que es un cambio de actitud. Habría que revisar todos los archivos que tienen que ver con las posiciones que uno asumió durante el conocimiento del juicio de Odebrecht. Nosotros, desde en la posición que se cuenta don Miguel en CDN, analizando las participaciones de los brillantes abogados que estaban ahí, donde el adalid prácticamente lo fue el profesor Carlos Salcedo, entre otros muy buenos técnicos del derecho que se encontraban en ese proceso. Y yo creo, o creí en ese momento, y creo ahora que no sé, Carlos, yo no sé si usted está cobrando, ojalá que sí, porque yo no creo que usted debió estar en ese proceso, porque su cliente tampoco nunca debió estar en ese proceso. Ahora bien, ¿qué va a pasar con Odebrecht? Yo opino, soy del criterio, que si doña Miriam Germán, por ejemplo, que es la cabeza del Ministerio Público, que se haya inhibido, ojalá que se desinhiba, opinó en un momento determinado que eso era insuficiente, ese proceso para la retención de responsabilidad penal futura a los implicados en el caso de Odebrecht, que si se obtiene una sentencia de cargo, que se renuncie a los recursos, que se renuncie inmediatamente a los recursos, aunque yo también soy de la opinión, y lo manifesté y lo retengo, que si ese es el criterio que debe operar con respecto al tipo penal puesto a cargo de los justiciables, pues debe retirarse la acusación, porque usted no puede mantener a una persona que usted presume inocente sometido al imperio de un proceso penal, cuando todo el mundo sabe lo tortuoso, lo caro, lo lesivo, lo dañino, lo ajante que es un proceso penal. Entonces, si usted considera que una persona es inocente, haga como yo digo, exécrelo inmediatamente del proceso. Eso es lo que yo creo. Mira, Miguel, comparto no solamente los criterios de Juan Miguel y de Valentín en todos los aspectos, sino que también debo señalar algo adicional. Primero, la agilización del proceso. Estamos en manos ahora de un tribunal que es el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, presidido por una jueza, Giselle Méndez, de sobrada capacidad, de mucha experiencia en casos complejos. Yo he estado frente a ella en varias oportunidades, en casos de mucha magnitud, y aún ella, que le da, le pone el turbo con toda su capacidad, aún en casos anteriores hemos tomado años ahí, en casos como este. Estamos hablando de cientos de solamente testigos. La cantidad de pruebas también documentales son enormes, son cantidades enormes. Por lo tanto, aunque ella quiera agilizarlo, que lo está haciendo, esto va a tomar un buen tiempo. En la primera instancia, yo no abrigo menos de 8 meses a 1 año. Pero como decía Juan Miguel, vienen las vías recursivas, viene el recurso de apelación, viene la casación y luego viene la revisión constitucional, etcétera. Por lo tanto, este es un proceso que no vamos a verlo terminar en el curso quizás del año que viene en primera instancia, luego el año siguiente se toma un tiempo en la Corte, luego en la Suprema por las complejidades del caso. Para ponerte un caso, el caso Peravia, que se decidió en el año pasado, para la decisión final motivada se tardaron 3 meses, para la motivada, por la cantidad de pruebas que hay. En este caso de Odebrecht, evidentemente también la decisión, la deliberación, cuando ya los jueces se retiran a deliberar, toma muchísimo tiempo, que no sería el conocimiento, audición de cientos de testigos, porque estamos hablando de un caso de magnitudes no inconmensurables, pero de magnitudes enormes.
Así que yo no abrigo esperanza de mucha agilidad, a pesar de la disciplina judicial que tiene. ¿Cómo se inicia la fase de los testigos, de la presentación de testigos? ¿Es una fase determinada o es una decisión de la jueza? No, es una fase del proceso, es decir, el conocimiento de los testigos, inmediatamente ya se lee la acusación, las defensas se refieren a la acusación, inmediatamente comienza la incorporación probatoria. Y los testigos, en el orden que hayan sido señalados, pues deberán acudir en el orden en el cronograma que establezca el tribunal, en las fechas que les sean pautadas. Pero ya se anunció que van a ser 4 o 5 por cada día. Imagínate tú si son cientos. Pero un testigo, para ponerte el caso, en el caso Van Inter, que nosotros participamos también, una sola testigo tomó 2 meses. Una sola testigo. Ahí hay testigos que son testigos relevantes, que van a tomar bastante tiempo, otros no tanto, pero la diversidad, la pluralidad y al mismo tiempo el conocimiento que tienen muchos o que no tienen algunos, pues lógicamente va a hacer que de manera, diríamos, principal o de manera menor, pues unos tengan una participación importante y otros en menor nivel también. El resultado final, perdón, doctor, el resultado final del juicio, cualquiera que sea, ¿servirá para mejorar el sistema de justicia en la República Dominicana o no? Eso va a ser más de lo mismo. Yo no tengo ninguna esperanza, ni como abogado ni como ciudadano. Eso realmente no es más que un circo que no va a conducir a ningún lado. El país va a estar caminando y dándole vueltas a ese expediente hasta que se diluya, hasta que deje de ser noticia, hartazgo. Entonces, pero lo que quiero señalar, en el orden de lo que señalaba Carlos, es el detalle técnico para que la gente entienda lo que le espera. ¿Cuántos abogados son, Carlos? Imagínate, son 6 imputados y cada imputado tiene 3 abogados por lo menos. Hay uno que tiene uno solo. La magistrada dio instrucciones de cómo va a ser el tema de los interrogatorios, porque hay imputados que tienen más de un abogado. Claro, claro. ¿Le va a permitir un turno a un abogado o a varios? No lo ha dicho, pero por la experiencia ella permite que cada uno de los abogados pueda interrogar. Si no repite cada uno de los interrogatorios. ¿Cuántos abogados son? Por lo menos 18. Pero hay asistentes de abogados. Hay, por ejemplo, equipos de defensa que tienen 6. Y el Ministerio Público puede contrainterrogar y hacer... O sea, hay toda una dinámica de interrogatorio. Tú dijiste, por testigo, en el caso de Van Inter, métele una cantidad de tiempo extra, porque en el caso de Van Inter eran pocos acusados. Eran pocos acusados. Oye, lo que estamos hablando es un laberinto procesal. Eso empezará como un espectáculo interminable que terminarán los asientos vacíos y la gente, eso tienen como 2 años en eso. Eso no va a ir a ningún sitio. Eso no va a ir yo no sé si tú estás cobrando bien, Carlos, pero cobra bien. Porque pero ya la opinión pública, y ese es uno de los graves problemas que tenemos, la tendencia a convertir los medios de comunicación en tribunales, que a veces juzgan a personas casi sumariamente, ¿no? Ya mucha de esa gente, para la opinión pública y para parte de la sociedad, son culpables de algo de la que no se le ha probado. ¿No es cierto? Sí, pero la opinión pública y la opinión publicitada. Hay veces que la opinión pública, escribió Chesterton, hay veces que la opinión pública es la peor de todas. Sí, casi siempre, pero resulta ahora que el juicio, por ejemplo, como el caso de Brecht, está siendo llevado en vivo a la población dominicana, que también a través de las redes sociales se manifiesta, opinando, aceptando, propagando y dando espaldarazo incluso a posiciones de las que ahí se levantan. También están las escuelas de derecho y los estudiantes de derecho que prestan atención porque esa es una escuela. Muchos de los estudiantes de derecho se nutrieron del caso Van Inter, aprendieron muchísimo de las reglas procesales y ellos están interesados también ahora en el caso Odebrecht para todo lo que tiene que ver con las técnicas de litigación, que ahí se están poniendo en efecto en una escuela de interrogatorio, como dice el profesor, el laboratismo del derecho procesal penal, interrogatorio, contrainterrogatorio, objeciones a las preguntas que se han hecho, la introducción de pruebas a través de los testigos, o sea, todo lo que tiene que ver con el andamiaje procesal penal puesto en vivo ahí a través de los medios de comunicación y
es inevitable que las personas conjeturen y que se hagan criterios y que además cuestionen incluso los resultados que se dan procesalmente, incluso no los resultados finales, sino los resultados que se dan incidentalmente durante el desarrollo del proceso. Si es correcto o no tal aplazamiento, si fue tal cosa que se hizo con respecto a la aceptación o no de una objeción que haya hecho una de las partes. O sea, hay todo un laboratorio. Sin embargo, yo creo, por lo dicho por el profesor Salcedo, yo creo, profesor Castillo Pantaleón, que este proceso, la magistrada Giselle es muy buena en el manejo de la técnica de litigación. Y además, muy probablemente con respecto a la sobreabundancia probatoria podrán hacer execración de elementos probatorios que no será necesario exhibirlas en el plenario, no será necesario reiterarlas porque simplemente cuando se tiene un punto pretendidamente como probado, la sobreabundancia con respecto a la determinación del punto es innecesaria, a menos que una de las partes procure que haya contradicción entre las partes que presentan interés o que están llamados a presentar testimonio o elementos probatorios para probar un punto determinado. Yo creo que van a salir bien, creo que pueden salir a principios del año próximo, a mediados del año próximo, de esta primera etapa, y yo sugiero, reitero, que si es una solución, que el Ministerio Público, abrazado de la égida, manifiesta por escrito y oralmente y conocida por la generalidad de la población jurídica dominicana, en su cabeza, me refiero a la cabeza del Ministerio Público, pues que no se recurra. Porque, como usted dice, mire, usted sabe lo que le significa para ejemplarizar con cualquiera de las personas que están ahí. Por eso yo decía que lo correcto era la execración de esas personas del proceso por el retiro de la acusación. Usted sabe lo que le significa a una persona. Vamos a poner el ejemplo de Andrés Bautista, que fue presidente del partido que ahora gobierna la República Dominicana. Pero Andrés Bautista no puede optar por un cargo porque está su júdice, que eso también es un asunto que tiene que discutirse de forma tal que una persona que se presume inocente también tenga la oportunidad de participar en la vida pública hasta que una sentencia definitiva diga lo contrario o manifiesta la responsabilidad penal. Bueno, ese casi equivale a la muerte civil. Nos quedan 3 minutos. Correcto. Entonces, eso es injusto. Y usted mantenerlo ahí a sabiendas de que es inocente, eso es mucho más injusto. Doctor Salcedo, doctor Castillo Pantaleón, nos quedan 3 minutos, repártanselo equitativamente. Mira, Miguel, yo quiero decir lo siguiente. En gran medida estoy de acuerdo con Juan Miguel Castillo Pantaleón. Estos procesos son aleccionadores desde el punto de vista teórico. Es decir, deben ser ejemplarizadores, deben servir de disuasivo para que aquellos que van a la función pública y los que se combinan desde el lado privado, ¿verdad?, con los funcionarios públicos para sobornar, para dar dádivas a cambio de actuaciones u omisiones, debería servir esto como ejemplo para los que mañana sean funcionarios públicos o los que actualmente lo son. Sin embargo, en la práctica, que es lo que Juan Miguel Castillo decía ahorita, 20 años de impunidad que publicó Participación Ciudadana, las condenas han sido ¿cuáles? Muy pocas. No hay. Ahora, ¿ha servido eso para eliminar, disminuir, aminorar, atemperar el soborno en la República Dominicana? Bueno, nada más hay que ver la cantidad de funcionarios que durante la vida republicana se han hecho de todos los recursos del mundo y nada ha pasado. Bien. Pocas veces se ha tocado la llaga de esa sangre que tiene que salir, el pus que tiene que salir para que sirva de lección. Sin embargo, yo tengo una esperanza que no la pierdo nunca, de que el país institucionalizado, con la prédica nuestra, Juan Miguel, Valentín y todos, y al mismo tiempo con nuestro ejemplo, podamos darle al país el ejemplo de funcionarios sancionados ejemplarmente y que lo cumplan también, que cumplan esa sanción adecuadamente. Doctor Castillo Pantaleón, un minuto, Miguel, un poco más de un minuto. Tengo un Miguel, es suyo. Absolutamente pesimista. Yo creo que ese expediente empezó muy mal, se articuló muy mal, cursó muy mal y ha seguido muy mal desde el principio. Yo le doy gracias a Dios de que ya no estoy ejerciendo materia penal, porque yo veo ese tipo de cosas y a mí lo que me hace es que me hierve la sangre.
Es decir, cada vez que yo tengo que pagar no sé cuántos pesos de impuestos en un galón de gasolina y viendo cómo los dineros del Estado Dominicano, que son los nuestros impuestos, se dilapidan, que cualquier sujeto llega a una posición pública y sale multimillonario y no pasa nada, y que hayamos convertido el ejercicio persecutorio en los tribunales en un ejercicio sencillamente hueco, de oropeles retóricos, de ir, que los formalismos de estos procesales, bla, bla, bla. No hay justicia, en este país no hay justicia. Y eso es desesperanzador, porque eso está empujando a la sociedad dominicana a un envilecimiento absoluto. Y no hay ni siquiera un elemento aleccionador en la proyección pública mediática de los juicios. ¿Sabe por qué? Porque el ladrón no tiene honra ni vergüenza, a él no le importa. Esa gente sale con sus miles de millones de pesos a disfrutar. Lo que le importa a ellos aparecer en un juicio que al final de cuentas van a ser descargados o diluidos. O sea, eso es presumirle a ellos una mortificación inexistente. A esa gente no les importa. Al ladrón no le importa. Por eso el ladrón no tiene vergüenza. Entonces, yo personalmente me encuentro, obviamente yo tengo un modelo de pensamiento que ha sido superado por los tiempos. Ya me gano la vida en el mismo sistema judicial, frente al mismo sistema judicial, pero tengo otros esquemas y he dejado de ejercer materia penal porque por lo menos en materia civil hay un poquito más de certeza jurídica. Y he dejado de ejercer la materia penal porque es que uno ve, las cárceles lo que están llenos de infelices en este país. Esa es la verdad. Y cuando hay expedientes que vinculan a gente de estructura social, económica o política fundamentalmente, poderosa, no hay sentencias. Así que mi vaticinio, y ojalá equivocarme, pero estoy casi seguro de que no me voy a equivocar, es que eso no va a ir a ningún lado. Bien. Caballero, muy agradecido por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Yo creo que esto es un tema que amerita ser estudiado y amerita ser realmente dilucidado a nivel académico, como han hecho ustedes esta noche, por lo que le estoy sumamente agradecido, esperando seguir contando con la gracia de su colaboración en un futuro cercano para otros temas de igual importancia como este caso. Y a los amigos televidentes, gracias nuevamente por acompañarnos durante esta penúltima hora de la noche. Les deseo un buen fin de semana y espero tenerlo de nuevo con nosotros el lunes cuando regresemos a la hora de siempre. Hasta entonces.